Ya, listo, ¿me Ah, escuchan? sí, Muchas perfectamente bien. gracias. Al Muchas contrario. gracias, saludos cordiales desde Hermosillo, Sonora, con un sabroso calor de 46 grados. ¡Ay, qué fresco está ya, hombre! Y usted tan destapado no va a tener una pulmonía con esa temperatura tan baja, ¿eh? No, hombre, estamos todavía, que no termine el verano, esperando con ansias el otoño, pero los estamos saludando. Y ya que empezamos a hablar sobre el clima, imagínate esta circunstancia todavía del clima para todos los hermanos migrantes internacionales que están transitando por Sonora. Se aumenta a todos los cambios que están teniendo desde su lugar de origen hasta que transitan por todos los países hasta llegar aquí a Sonora, Hermosillo, Sonora, en su interés de llegar hasta las comunidades fronterizas sonorenses con este calor. Pero bueno, esto es un preámbulo. Adelante y estamos a la orden. Muchas gracias. Haríamos una pausa comercial, doctora, si nos lo permites, para, para que la plática contigo no se interrumpa. Tenemos una pausa, hacemos una pausa, porque el tema que es de tu dominio es un asunto que cada día a nivel mundial es más importante. Decíamos al principio de este espacio informativo que lamentablemente las historias dramáticas que se viven por personas que realizan la migración y que se dirigen a un país en donde quieren fincar un mejor futuro para ellos y para sus familias, lamentablemente esas historias generalmente acaban mal, implican mucho sacrificio, implican muchos riesgos, sobre todo ahora, implican mucho dolor y no pocas muertes. Gloria, cada día es más dramático y cada día más generalizada la problemática de la migración a nivel mundial. ¿Ustedes en Sonora habían visto lo que en fechas recientes han vivido y han visto? Es una buena pregunta, no de esta magnitud. Desde hace 2 o más décadas, Sonora ha presenciado el tránsito, la llegada y el establecimiento de migrantes de diversas nacionalidades. Eso es sin duda algo que está pasando alrededor del mundo. Sin embargo, en los últimos 10 años, aproximadamente 10, 14 años, hemos visto acrecentando todavía aún más la presencia de niños, niñas y adolescentes acompañados o no acompañados, de caravanas migrantes, de personas de Venezuela, de personas migrantes de Cuba y actualmente de personas de Haití, África y Ecuador. Déjame decirte que en los datos recientes del Instituto Nacional de Migración, Delegación Sonora, de diciembre del 2022 a agosto del 2023, ellos han detectado, y hay que acotar que son los que el INM ha detectado, ¿verdad? 19,607 personas migrantes han sido detectadas por Sonora, procedentes de 71 países. Quiero decirte que los 5 continentes están representados en estas 19,607 personas. Oceanía, Asia, África, el continente europeo y por supuesto el continente americano. Estas son las personas detectadas. ¿Cuántas personas migrantes logran llegar a la frontera? ¿Cuántas personas migrantes logran quedarse en municipios aledaños a la frontera, incluso en la capital de donde te estoy hablando, Hermosillo, Sonora? No sabemos. Y Hermosillo, Sonora no es frontera inmediata, sino es una ciudad capital sonorense, antesala de la migración. Qué barbaridad, qué datos. Y bueno, como bien señala, doctora, no es solamente el continente americano, quizá es muy vistoso por estar colindando con la Unión Americana, con Estados Unidos, que es el país más rico, o al menos al momento es el de los países más ricos en el mundo, pero este asunto también implica otras fronteras en otros continentes, ¿no? Así es, estamos viviendo una movilización migratoria sin precedentes, donde las personas migrantes de otros continentes intentan llegar
hacia Estados Unidos, viendo Estados Unidos un espacio geográfico que les puede brindar trabajo, seguridad, etcétera, etcétera, como no lo están viendo en sus lugares de origen. Aquí la pregunta para nosotros interesante es, ¿por qué Sonora o por qué ha habido este aumento de personas de África, originarias de África y de Asia en Sonora? Déjame decirte que hay un 351% de aumento en el número de personas de origen africano detectadas en Sonora. ¿Y por qué? Bueno, las causas son multifacéticas y son muy complejas y concuerdan con todos los estudios que nuestros colegas estudiosos de la migración a nivel nacional e internacional hablan, ¿verdad? Estamos viendo violencias estructurales, como en el caso de los países centroamericanos, estamos viendo pobreza, el país de Haití es el país más pobre de América, tenemos muchas personas migrantes de Haití aquí en Sonora, y tenemos factores medioambientales derivados del cambio climático. Déjame decirte que un estudio estima que para el 2050 va a haber 250 millones de personas desplazadas en el mundo por cambio climático, y la región con más desplazados sería África subsahariana, ya que sus tierras áridas no limitan con el mar Mediterráneo. Hay hambre, hay tierras abandonadas, etcétera. Entonces, hay países europeos como Alemania y Francia, por ejemplo, que estaban que tenían políticas abiertas hacia las personas migrantes de origen africano. Sin embargo, se han puesto más restrictivas, así es que la comunidad y las personas migrantes de origen africano han decidido tomar otra ruta, cruzar Sudamérica, Centroamérica, hasta internarse por México y intentar llegar hacia los Estados Unidos. Hay que agregarle los factores de redes sociales, de que cuentan muchas de ellas con un familiar o un pariente en Estados Unidos que puede patrocinar económicamente esta llegada hacia Estados Unidos, esta pretendida llegada hacia Estados Unidos. Doctora, ¿hay registros de casos de muerte, de lamentable muerte o de desaparecidos a nivel mundial por ese proceso de migración incompleta? Sí hay registros, también hay registros de las personas que han muerto en la selva del Darién, ahorita no los tengo con precisión, Sí, sí, pero sí. hay registros de las personas que han fallecido tratando de cruzar las boyas en Piedras Negras, Coahuila. Se aproxima los últimos datos que yo leí de 800 personas que habían fallecido. También hay datos de personas aquí en Tucson, Arizona, Nogales, Arizona, frontera con Nogales, Sonora, de que al menos 2 casos de menores de edad que habían fallecido, ¿verdad? Entonces, las imágenes, tú abres cualquier red, en Instagram, Facebook, X, antes Twitter, y todo es relacionado con este fenómeno migratorio. Y las medidas ya no son, ya no podemos hablar de medidas a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos tomar medidas inmediatas. Sí, esto ya no puede esperar, ¿verdad? Entonces, medidas inmediatas, como por ejemplo el otorgamiento de visas humanitarias a las personas, el ofrecer solicitudes de refugio y asilo a aquellas personas que nos digan que vienen huyendo de situaciones lamentables desde sus países de origen, como persecución por religión, persecución política, persecución por derecho a expresarse en su sexualidad, ¿sí? Persecución del crimen organizado, etcétera, que estén corriendo el peligro. Necesitamos urgentemente proporcionar
esos solicitudes, ofrecerles esas solicitudes de refugio y asilo, especial a los niños, niñas y adolescentes no acompañados y a los núcleos familiares. También iniciar procesos de repatriación a sus lugares de origen, a aquellas basado en derechos humanos, por supuesto, ese proceso de repatriación, a aquellas personas que no quieran, sí, solicitudes de refugio para quedarse en México o no quieran tampoco visas humanitarias y su interés sea llegar hacia Estados Unidos. Es el derecho de hacerlo, es el derecho de que puedan transitar. Sin embargo, sí, se necesitan tomar medidas inmediatas dando prioridad al enfoque de derechos humanos, a los núcleos familiares y a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Además, ahorita que estamos en periodo de septiembre, ya viene octubre, noviembre, diciembre, destinar a nivel federal y etiquetar presupuesto que quede definido, que no se mueva para incrementar más los presupuestos a las instituciones que trabajan con la población migrante como el INM, la Comar, etcétera. Además, abrir oficinas de la Comar en los puntos importantes. Ahorita estamos viendo que la situación está desbordada porque no hay una política integral horizontal basada en derechos humanos en pro de la comunidad migrante. Pero esto no quiere decir que no haya esfuerzos a niveles regionales. La política migratoria tiene que ser, desde nuestro punto de vista, a nivel regional y local, porque la frontera no es homogénea y porque cada estado tiene sus vicisitudes. Aquí en Sonora, te quiero decir que se ha avanzado poquito. Podemos hacer mucho, pero se ha avanzado poquito. Por ejemplo, el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, una institución de investigación e incidencia a nivel posgrado. En el Seminario de Niñez Migrantes diseñamos y escribimos una iniciativa de ley llamada Mesabancos en Espera el 2022. Fue sometida al Congreso del Estado y fue aprobada este abril del 2023. Esta iniciativa dice, es un párrafo que se agrega al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación en Sonora y que establece que todo niño, niña o adolescente de retorno en espera de refugio o asilo o porque se encuentre en cualquier situación de tránsito en Sonora tendrá derecho a la educación sin necesidad de presentar ni un documento. Bien. Ni un documento. Doctora, a ver, quisiera hacer dos preguntas rápidas. Sí. Una de ellas es, yo no puedo entender, como ser humano, no puedo entender cómo alguien, un padre, deja que su hijo vaya en una caravana migrante sin saber qué va a hacer su suegro. O sea, no lo puedo entender. No me cabe en la cabeza cómo un padre o una madre consienten que su hijo se sume a una caravana migrante sin saber si nadie que lo vigile, lo cuide. O sea, ¿cómo? Y esos casos son cada vez más frecuentes. Bueno, me agradezco la confianza por expresar esa opinión, que tiene que ver con parte de nuestra sensibilidad y como parte de que somos padres de familia, ¿verdad? Yo soy madre de familia, tú eres padre de familia seguramente, lo agradezco, pero quizás no te va a gustar la respuesta que te voy a dar. Vamos a ponernos en los zapatos de las personas migrantes. Cuando su única opción es salir de su lugar de origen, ellos han dicho que prefieren morir en el intento a quedarse en sus lugares de origen donde también van a morir de hambre o por muerte por el crimen organizado o porque coaptan a sus hijos o hijas en el crimen organizado como las maras salvatruchas, etcétera. Es importante que los medios de comunicación dejemos de victimizar y criminalizar a las personas migrantes, especialmente a los padres o madres de familia. Es importante que los medios de comunicación dejemos también de adjetivizar la problemática migratoria como lo que se vivió en
Tapachula, Chiapas, al llamarle estampida que irrumpió a la comarca. Válgame, pues si no son animales. Sí, cuando nosotros nos referimos con esos adjetivos calificativos, estampida, flujo, ola, marabunta, un mar de migrantes, lo que estamos haciendo es naturalizar la migración, como que si es un proceso natural, como un huracán o como si fuera un Sí, ciclón. No es así. La migración obedece a causas estructurales, históricas, incluso procesos de colonización, políticas estructurales y el no cumplimiento de los derechos humanos de los propios migrantes en sus lugares de origen. Así es que sí, tenemos que cambiar el paradigma. claro que sí. Mira, me le podrías contestar en un minuto cuando mucho, doctora, te lo agradecería mucho la siguiente pregunta. ¿Es el, las reglas del juego de la economía global puede ser una de las razones que esté propiciando este proceso de migración tan intenso que ha vivido el mundo en fechas recientes? Sí, es también uno de los procesos, ¿verdad? Y es importante dentro de estas políticas regionales de migración a mediano o largo plazo que se logre empatar la demanda por trabajos que muchos sectores tendrán en los países en vías de ser países soberanos económicamente hablando y los países que empujan esta migración. Creo que es una alternativa prudente, pero a mediano o largo plazo. Ahorita necesitamos alternativas inmediatas. Doctora, infinitamente agradecidos con tu gentileza, tu conocimiento y tu cooperación con este espacio informativo. Espero que pronto tengamos la posibilidad de volver a tener un contacto, aunque sean con temas que no son cómodos y sobre todo implican historias muy trágicas Así es, nos tienen que así es. mover Sí, a la y acción. a mí me gustaría finalizar que parte de esto es que es necesario dentro de ese programa regional horizontal por parte de las autoridades, también programas de sensibilización y empatía hacia las personas que colindamos con la zona fronteriza y también aquellas personas que estamos en los municipios de tránsito en relación a la empatía y solidaridad por el ser humano. Doctora, muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Igualmente, gracias.